Personita, ok, espero que ya estemos grabando, que ya esté el recording avanzando. Y bueno, hoy vamos a hablar, personita, de uno de los temas pendientes que teníamos. Es un tema muy pendiente, ya de hace 2 meses. Y bueno, estamos aprovechando esta serie de videos que estamos grabando en cuarentena, ¿vale? Pues porque tenemos muchas cosas pendientes de grabar. Y ahorita pues tenemos tiempo, vamos a estar encerrados un ratito más. Así que hoy vamos a hablar, hoy te quiero compartir de un tema que tiene mucho tiempo que tengo ganas de tocar, ¿vale? Que fue la primera sesión que tuve de filosofía para un corporativo, una empresa distinta a la donde yo puedo estar involucrado, ¿no? Hace 2 meses puse una publicación que decía que el día de ayer tuve la oportunidad de dar una charla sobre la verdad filosófica como herramienta corporativa. Ese es el título. Al equipo de Dell Online Latinoamérica, que es un equipo específicamente de mercadotecnia de Dell. Bueno, agradecí también a Alessandro Zavala por la invitación y a todo el equipo por animarse a estructurar su conocimiento y pensamiento. ¿Vale? Alessandro Zavala, pues es una amistad mía. En su tiempo tuvimos la oportunidad de colaborar en Estudio Emprendedor MX, que es un blog de negocios, habilidades blandas, mercadotecnia, e-commerce y demás. Yo personalmente escribía de habilidades blandas. Y bueno, este ha sido el primer tema que he tenido la oportunidad de compartir. Primero en la empresa donde estaba laborando en su momento y luego en Dell Online Latinoamérica, ¿no? Entonces, en este momento me voy a meter en mi rol de presentador y vamos a hablar de lo que es la verdad filosófica como herramienta corporativa. Es un título muy largo, vamos a partir. La verdad filosófica, ¿ok? Vamos a entender lo que es la verdad filosófica y cómo esto me ayuda a mí en mi trabajo. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir el título. Ahora, ¿qué licencias tengo yo o qué recorrido tengo yo que me hace o que me atrevo yo a hablar de la verdad filosófica como herramienta corporativa? Bueno, yo soy estudiante de filosofía todavía y antes de ingresar a la carrera de filosofía inclusive, yo ya estaba involucrado con estos temas, ¿no? Sin embargo, cuando tú entras en una carrera, pues ves la estructura y ves las líneas mucho más claras. Y en la parte de la herramienta corporativa, pues tengo afortunadamente 7 años de experiencia en el mundo corporativo. He tenido experiencia en la docencia, he tenido experiencia también en la parte de finanzas, de contabilidad, de calidad y también tuve experiencia en la parte de estrategias de empresas, ¿no? En 6 diferentes unidades de negocio. Después de eso, mi expertise se fue a la parte de una empresa de telecomunicaciones, que ahí hacía algo muy parecido a atención al cliente, pero no eran clientes finales, sino era para compañías, los clientes como tal. Y bueno, después de eso, me mudé a un área, que es lo que a mí me da la capacidad de hablar de ese tema. Me mudé a un área que era para crear entrenamientos de anticorrupción. Esos entrenamientos de anticorrupción eran globales, es decir, para todos los continentes. Pues esta empresa era una empresa internacional y estaba pues en todos los continentes. Ahora, ¿qué era lo que pasaba aquí con esta empresa? Y lo voy a explicar para que tengamos un poquito más de contexto y sepan más o menos para dónde pueden ir los ejemplos y de dónde viene la expertise. Lo que pasó con esta empresa es que tuvo una demanda billonaria de $1 billón por temas de corrupción. Esta empresa pues cotiza en la bolsa de Estados Unidos y para que no sepas, si tú cotizas en la bolsa de Estados Unidos y si tienes presencia en otras diferentes naciones, tú debes de cumplir con este reglamento de anticorrupción. Es decir, si tú tienes un episodio de corrupción en algún país diferente que no es Estados Unidos, eso te afecta a ti como empresa, aunque sea fuera de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, tuvimos esta demanda, la empresa perdió, aceptó el error y con esto nos dieron algo que se llama Deferred Prosecution Agreement, que quiere decir DPA. Y el DPA quiere decir, ok, bueno, te equivocaste, pero te voy a dar chance en este lapso de tiempo para que enmendes tu error
y que entrenes a tus trabajadores para que esto no vuelva a pasar. Yo quiero que tú me asegures que esto no vuelva a pasar, ¿vale? Entonces, hicimos un entrenamiento, bueno, varios entrenamientos de diferentes módulos de anticorrupción para demostrarle al gobierno de Estados Unidos que pues eso no iba a volver a pasar. Es decir, que era un trabajo muy quisquilloso. Había que ir con los detalles, porque era un trabajo pues difícil, había que satisfacer a un gobierno. Y para quien no sabe, si nos vamos para atrás, la historia de la calidad, o sea, la calidad como objeto, la calidad administrativa, la calidad de procesos, cualquier tipo de calidad, pues la gran mayoría de autores de la calidad, escritores de la calidad y pioneros de la calidad, pues son americanos. Es decir, que la calidad de ese trabajo no era negociable, tenía que ser top de top, ¿vale? Entonces hicimos una serie de entrenamientos en los cuales algunos yo fui partícipe de anticorrupción y hacíamos, yo no hacía los nuevos procesos de corrupción, yo hacía los entrenamientos de corrupción. Conmigo llegaban esas personas que creaban los procesos, ¿vale? Y yo lo hacía entrenamiento. Entonces, ¿qué fue lo que aprendí acá? En esos momentos yo estaba ya acercándome a la filosofía y yo empecé a entender algunas cosas. Era capaz de quebrar esos procesos, capaz de quebrar argumentos. Y no hablo de destruirlos, romperlos, no, sino tuve la capacidad de tener unos lentes de rayos X para poder entender el proceso y entender argumentos y entender posturas. Esos mismos lentes de rayos X que yo obtuve a través de la filosofía son los mismos lentes de rayos X que tú vas a tener al final de esa sesión para poder entender tu proceso, tu argumento propio, el argumento de tu compañero y ser capaz de llevar tu trabajo, tu proceso, de una forma que te va a acercar más a la verdad. Es decir, algo que vas a entender más adelante. Cuando yo digo, bueno, te lo voy a adelantar. Cuando yo digo algo más cercano a la verdad, no quiere decir que lo que estés haciendo esté mal, sino que por encima del bien siempre está el mejor. Ahorita que hablamos de por encima del bien siempre va a estar el mejor. Lo vas a entender cuando veamos un listado más adelante. Y yo te voy a explicar en qué parte está el listado. En la parte de niveles de relación con el conocimiento. Ahí es donde está el listado y ahí es donde vas a tener tú los rayos X. En cuanto al contenido, vamos a hablar de forma y fondo, ¿vale? Que es un tema que debemos de entender, que son dos conceptos, pero son necesarios de entender antes de pasar de niveles de relación con el conocimiento, o sea, antes de acercarnos a los rayos X. Y una vez ya tenemos alcance de estos rayos X, vamos a ver el cómo aplicar estos conocimientos. Como primer tema, habíamos dicho, tenemos forma y fondo. Y vamos a empezar primero con una parte un poquito más romántica, ¿no? Que la dijo un filósofo. Voy a citar a un filósofo que se llamaba Santo Tomás de Aquino. Y habla de la relación que nosotros tenemos con las cosas. Él decía que la forma más humilde de tener algo era a través del conocimiento. La forma más humilde de tener algo es a través del conocimiento. ¿Por qué diste esto, Santo Tomás de Aquino? Que por cierto es bastante bravo, bastante respetable su trabajo, sus múltiples trabajos, porque tiene muchos trabajos. ¿Por qué es bastante respetable? Según la gran mayoría de los filósofos, a través de la historia, independientemente de sus posturas y corrientes, la gran mayoría de ellos dicen que la mejor forma de entender algo es a través del pensamiento, porque nuestros sentidos nos engañan. Nuestros sentidos nos engañan. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo sencillo. Todos ven esta mantita, ¿no? Todos alcanzamos a ver esta mantita. Ok.
Tú ya tienes una experiencia con esta mantita, que es visual. Ahora yo la puedo oler y puedo tener otro tipo de experiencia a través de otro sentido, ¿vale? Y yo puedo oler, pues, algunas cosas o puedo oler algo que no entiendo qué es. Pero viene un perro y lo huele. Y es capaz de apreciar más olores de lo que yo. Ahora, ¿quién es más capaz de entender la verdad? ¿El perro o yo? ¿El perro o tú? Mismo ejemplo, con la vista. Yo aquí veo, pues que tiene un color nada más, ¿no? Y está cuadradito, ¿vale? Eso es lo que yo veo. Pero luego viene otro animal y es capaz de ver las fibras de este mantel. Es capaz de ver más que yo. ¿Quién es más capaz de entender la verdad? ¿Ese animalito que tiene mejor vista que yo? ¿O yo? ¿O tú? ¿Qué es lo que pasa acá? Con ninguno de los sentidos, el tacto, el olfato, la vista, el gusto, el que tú quieras. En ninguno de los sentidos, el humano es rey. Siempre hay otra especie que es mejor que nosotros en cualquiera de nuestros sentidos. Pero en qué es superior el humano? El pensamiento. El pensamiento. Esa gran mayoría de los filósofos dice que vivimos en un mundo pantanoso, que tenemos que acercarnos a las cosas a través de nuestros sentidos y nuestros sentidos nos engañan, que la mejor forma de entender algo y la única que nos va a acercar a este entendimiento real de las cosas es el pensamiento. Resumido todo esto, nuestros sentidos nos engañan, no podemos entender o concluir sobre algo a través de una experiencia sensorial. No podemos. Debe ser a través del pensamiento. Vamos a andar un poquito y va a quedar un poquito más claro conforme vayamos avanzando. Es el tema de forma y fondo. Cuando yo tengo una experiencia sensorial, hablamos de forma. Cuando yo pienso sobre esta misma mantita, hablamos de fondo. Un ejemplo sencillo. Lo que tenemos en la imagen, pues es un cuadrado, ¿no? Hay un ejercicio que hacía Aristóteles y preguntaba, ¿qué es un cuadrado? Y uno puede decir, pues es una figura de 4 lados, es una figura de 4 esquinas, y a todo esto Aristóteles decía, no, no es eso. Y uno preguntaría, pues, ¿por qué no? Y Aristóteles respondería, porque estás hablando del objeto con base a su conclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que tú estás hablando de lo que está por encima de esto. Tú estás hablando del resultado de eso, pero no de su verdad primera, porque hay otras cosas que provocaron que tengamos una figura de 4 lados. Hay otras cosas que provocaron que tengamos una figura de 4 esquinas. Entonces, Aristóteles, ¿qué es un cuadrado? Bueno, un cuadrado es un fenómeno que ocurre cuando se encuentran 4 ángulos rectos. El haber encontrado 4 ángulos rectos a la misma distancia el uno del otro, ahí es donde tenemos el cuadrado. ¿Por qué es que esto es el fondo? ¿Por qué es que esto es la verdad? Porque es la verdad primera. Es lo primero que ocurre. Primero necesitan encontrarse estos ángulos rectos, estos ángulos de 90 grados. Primero tienen que encontrarse. Y una vez que se encuentran, se concluye en que tenemos 4 lados, 4 esquinas.
¿vale? ¿Es un ejemplo cansón? Claro que sí. La filosofía es cansona, pero vamos a llegar a la parte práctica, ¿no? Otra forma de tener la experiencia de forma, ¿vale? O de entender la forma de las cosas, o tener conocimientos de forma, es a través de las experiencias. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una manzana. ¿Qué piensas tú de una manzana o de la manzana? Cuando yo tuve ese taller, algunos me dijeron, es una fruta aburrida. Ok, tenemos aburrido. Tenemos verde, tenemos roja, tenemos verde con roja, tenemos amarilla, tenemos dulce, tenemos que se come con cáscara. Esas son las cosas que me expresan, ¿no? Y todos esos comentarios son en relación a su experiencia. Luego andamos en el comentario de la chica que decía que era una cosa aburrida, que la manzana era una fruta aburrida, ¿ok? Y le pregunté, ¿por qué piensas que la fruta es aburrida? Ah, bueno, cuando yo estaba chiquita, mi mamá la hacía siempre y me dejó de gustar. Todos los días comía manzana y eso no me gustaba. Entonces, siempre que podía comer otra cosa diferente a manzana, la comía. ¿Qué quiere decir esto? Que tu juicio sobre la manzana fue con base a una experiencia que tuviste hace 20 años. ¿Y eso quiere decir que es la verdad de la manzana? No lo sé. Tú lo vas a responder conforme vayamos más adelante en el tema. Pausa para preguntas. ¿Por qué una pausa para preguntas? Porque es muy importante que eso quede, ¿vale? Porque ahí tenemos el primer bloque de forma y fondo, ¿vale? Y acá había que replantear. ¿Qué es la forma y qué es el fondo? La forma, ¿vale? Son todas estas percepciones o entendimientos que tenemos de algo que no son verdad. O no es no llegan al nivel de verdad, ¿vale? Porque sí puede ser verdad que la manzana es dulce, ¿vale? Pero esa descripción no es tan al fondo, no está tan al fondo para considerarse una verdad en filosofía, ¿vale? ¿Y qué es el fondo? ¿Vale? Ya hablamos de la forma, vamos a hablar del fondo. El fondo es la verdad última o la verdad primera de las cosas. Vamos a decirlo como verdad primera. La verdad primera de las cosas. Así como teníamos el cuadrado, ¿vale? Que hablamos cuál es la verdad primera en ese cuadrado. Bueno, que se hayan encontrado estos ángulos rectos. Seguimos. Vamos a tener acceso a estos rayos X, ¿vale? ¿Quién quiere romper un argumento? Así, así, rápido. ¿Quién quiere ser capaz de ver un proceso y decir, algo anda mal? ¿Quién quiere ser capaz de eso? ¿Quién quiere discutir con su pareja y decirle, estás cometiendo un error? Hay un error en tu argumento está quebrado. Vamos a hablar de niveles de relaciones con el conocimiento. Ya hablamos que la forma más humilde de entender algo es a través del conocimiento, que la mejor forma de entender algo es a través del pensamiento, ¿vale? Que nuestras experiencias sensibles, es decir, de los sentidos, nos engañan un poquito. La mejor forma de entender algo, la que más nos va a acercar a la verdad, es a través de el pensamiento. Muy bien, vamos a empezar con este listado de los niveles de relación con el conocimiento. Vamos a empezar de las cosas menos profundas y vamos a llegar a la parte más profunda. Primero vamos a hablar del desconocimiento, las cosas que no sabemos, de lo que no sabemos que no sabemos. Ahí tenemos el desconocimiento. Probablemente, antes de esta sesión estabas en un nivel de desconocimiento con algunos de los temas de filosofía, porque pues, no eres filósofo probablemente, o no has leído filosofía probablemente, no es tu culpa, es normal. Y
pues ya a este momento ya llegaste a un punto en el que, ok, ya sabes algo, ya te enteraste de que algo está pasando. Pasaste del desconocer algo a el acknowledgement. El acknowledgement es darse cuenta. Acknowledgement es igual a darse cuenta. Tú ya te diste cuenta de que hay algo ahí en la filosofía que te puede olvidar o no, pero hay algo que ya tiene tu atención o hay algo que dices, ok, puede parecer útil para el negocio. Y acá quiero hacer una pausa porque estos son los dos puntos más importantes, aunque es un listado, esos primeros dos considero que son los más importantes. ¿Por qué? Porque son los que nos van a dar humildad. Son las cosas que nos va a dar humildad. ¿A qué refiero con esto? Muy difícilmente nosotros como humanos, como profesionales, como padres, como hijos, como hermanos, como amigos, difícilmente vamos a entender 100% algo. Difícilmente, difícilmente. Acá vamos a entender más o menos lo que es el rol del sabio, ¿vale? Porque es sensato que veamos esto porque estamos hablando del conocimiento. Entonces, el punto más alto pudiera ser el sabio, al menos humanamente alcanzable, probablemente puede ser el sabio. Un sabio se le conoce como tal, no precisamente porque es capaz de contestar cualquier cosa, sino porque es muy sensato. Algo que tiene el sabio es que tiene la postura del observador. Difícilmente concluye en algo el sabio, sino lo observa y va cada vez recopilando mayor información. ¿A dónde voy con esto? ¿Vale? Tenemos estos dos escalones o dos niveles, desconocimiento y el darse cuenta de algo. Para que podamos entender esto y comprender dónde está la humildad de lo que vamos a ver ahora, voy a citar a uno de los mejores filósofos o de mayor popularidad o de mayor renombre de la historia, que se llama Sócrates. Todos conocemos una frase de Sócrates, muy probablemente, que dice, yo solo sé que no sé nada. Es una frase muy popular de Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. Pero esto no es lo único. Esta frase nos la dieron a conocer partida, está mocha, está incompleta. Esta frase es un extracto de un diálogo que él tuvo con personas muy inteligentes, de las más inteligentes en su momento. Esta frase completa dice, yo solo sé que no sé nada, sin embargo sé más que el que sabe, porque a diferencia de ellos, yo sé que no sé, pero ellos no saben que no saben. Vamos a partir de esto. Yo solo sé que no sé nada, sin embargo sé más que el que sabe, es decir, yo sé más que el que presume saber, que el que se dice más sabio que yo. Yo sé más que él, porque a diferencia de ellos, yo sé que no sé. Yo entiendo que hay cosas que no entiendo, pero ellos no saben que no saben. Ellos ya creen saberlo todo. El conocimiento, el conocimiento debe de venir también con una dosis de humildad, ¿vale? Y esto lo menciono, ¿por qué? Porque vamos a ser capaces de romper los argumentos. Vamos a ser capaces de romper los argumentos. Y para romper los argumentos, ¿vale? O romper los procesos, o romper cualquier idea, ¿vale? Se necesita humildad, se necesita no ser agresivo con este tipo de acciones. Y sobre todo, debemos de ser conscientes de que no vamos a dominar 100% un tema. O es muy difícil, muy difícil dominar 100% un tema. ¿Vale? Entonces, vayamos con este listado. Tenemos el desconocimiento y el estar enterado de algo. Y ojito que aquí abajito tenemos forma, ¿ok? Ya estamos empezando a ver
Ya estamos empezando a romper lo que es la forma. Primero vamos a romper la forma, ¿ok? Vamos a ver distintos niveles de forma. Pasamos del desconocimiento al darse cuenta de algo. Después tenemos la experiencia sensorial. Esto hablamos del tacto, de la vista, del oído, bla, bla, bla. Para entender esto, vamos a hacer una analogía con estas llaves. Vamos a suponer que tenemos el caso de un niño que se llama Cesarito. Entonces, Cesarito ve que su mamá tiene unas llaves, pero no sabe de qué son. Está en desconocimiento con ello, ¿vale? Está en desconocimiento y luego las ve y se entera de que existen. Llega la parte del darse cuenta, del acknowledgement. Se enteran de que existen. Entonces, Cesarito se baja del carro, ¿vale? Y se baja corriendo y luego viene la mamá, un poquito atrás de él, e intenta abrir la puerta y no puede abrir la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué no puede abrir la puerta? Entonces llega la mamá de Cesarito y dice, permíteme. Y ve que utiliza las llaves para abrir la puerta. Entonces dice, oh, ok, ya sé para qué sirven estas llaves. Ya las escuchó, ya las vio. Ya no solamente está enterado de las llaves, sino que tiene una experiencia sensorial y como ya las escuchó y ya las vio, ya es multisensorial, ¿no? Y le pregunta, oye mamá, ¿eso que tienes en la mano qué son? ¿Para qué sirven? Ah, pues son las llaves. Sirven para abrir las puertas. Oh, ya tiene conocimiento teórico, ¿no? Y seguimos hablando de la forma. Seguimos hablando de esa experiencia no profunda. Entonces, Cesarito ya sabe de que estas llaves que tienen ese sonido, que se ven de esta forma, sirven para abrir puertas. Mamá, préstame las llaves, quiero abrir la puerta. ¿Ok? ¿No? Toma las llaves, se va a la puerta de la entrada y le mueve, ve que se sale un segurito y luego le regresa, ve que se mete el segurito y dice, ¡oh! Ok, ya tuve experiencia práctica. Y conforme va pasando el tiempo, bueno, pasando el tiempo, pasaron unos minutos, ¿vale? Entra a la casa, ve por la puerta de la cocina, se da cuenta que también tiene una perilla. Entonces dice, ok, voy a meter esta llave. No entra. ¿Por qué no entra esta llave? Porque las llaves sirven para abrir puertas. Entonces le dice la mamá, oye Cesarito, esta llave sirve para abrir la puerta de la entrada, pero no para abrir esta puerta. Cada puerta tiene su propia llave. ¡Oh! Y así se va formando cada vez más el conocimiento, ¿no? Y ya pasó por todos estos niveles, Cesarito. Ya inclusive tuvo la parte teórica práctica, no solamente tuvo la experiencia de abrir una puerta, ¿no? Ya tuvo la parte teórica práctica. Después de esto, tenemos la verdad. Esto que difícilmente está al alcance de Cesarito. La verdad. Entender el fondo de las cosas. Entender la primer verdad o el último porqué de las cosas. Conocer la verdad de las llaves. Sin involucrarnos en drama. Conocer la verdad de las llaves. ¿Cuál es la razón de ser de las llaves? Y en este momento hemos visto esos niveles por donde uno es capaz de entender las cosas cada vez más profundo, cada vez más real, más genuino, más cierto. Pasamos desde el desconocimiento al darse cuenta, a tener experiencia sensorial, luego multisensorial, luego que nos contaran algo, luego tener un poquito de experiencia de acción, ¿vale? Llegamos a la parte teórica práctica.
Y aquí es donde tenemos una frontera muy difícil, que es el de la verdad, que probablemente solamente nos podemos acercar a través de la filosofía. Personalmente creo que es la única herramienta. Hay algunos otros filósofos que mantienen la postura de que hay formas de tener la verdad, ¿vale? Que no son eh, a través de la filosofía, ¿no? Pero sino que se te ilumina, te iluminas, ¿no? Que tienes un conocimiento divino, literalmente quiere decir que te habla a Dios y entiendes la verdad de algo, ¿no? Pero bueno, eso son posturas filosóficas. Y después de todo esto, tenemos la realidad, que esto, pues se los comparto por conocimiento, pero no nos va a ayudar en algo práctico. ¿Qué quiere decir la realidad? Vale, vamos a separar esos últimos dos conceptos, verdad y realidad. Vamos a tomarlos y ponerlos aquí, ¿vale? Aquí me pongo la verdad y aquí me pongo la realidad. Tenemos estos dos conceptos, verdad y realidad. La realidad existe independientemente de lo humano. O sea, podemos hacer el chasquido de Thanos, ¡pam! Y decir, todos los humanos, adiós, nos morimos. Y la realidad sigue existiendo, el mundo sigue existiendo, las cosas siguen existiendo, todo sigue existiendo, porque es la realidad. ¿Qué es la verdad entonces? Bueno, para que exista la verdad, deben de haber tres personajes, ¿vale? La realidad, el hombre y el conocimiento más profundo que puede entender de la realidad. Difícilmente vamos a entender la realidad como tal, pero lo más profundo que el humano en sus capacidades puede entender de la realidad, esa es la verdad. Lo más profundo que podemos entender de las cosas, esa es la verdad. La frontera, el límite de nuestras capacidades cerebrales, mentales, de espíritu, de alma, el límite de ello, para poder entender las cosas, para poder entender la realidad, esa es la verdad. Esa es la verdad. La mayor, la mayor y la más sincera, el más sincero pedazo de conocimiento que podemos entender sobre las cosas. Esa es la verdad. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Ya entrando un poquito a la parte práctica, un poquito a la parte de la aplicación en nuestro trabajo. Cuando nosotros vemos un proceso, debemos ser capaces de ver en qué parte de estos niveles de entendimiento de algo está nuestro proceso. La decisión que tomamos, ¿vale? Vamos a decir que un proceso de 5 pasos. Las decisiones que tomamos en el paso 1, ¿con base a qué se llevaron a cabo? ¿Con base a qué decidimos eso? ¿Con base a una experiencia sensorial, una experiencia multisensorial, con base experiencia teórica, ¿vale? Que si uno está en un corporativo, espera que este sea el peor de los casos. O sea, el peor de los casos es que hayamos tomado una decisión teórica, que sí puede pasar, porque personalmente he sido testigo que hemos tomado una decisión nada más porque sabíamos que se tenía que tomar una decisión. Por eso se tomó, solamente porque sabíamos que se tenía que tomar una decisión. ¿Vale? Pero no hagamos eso, por favor. O igual y para salir del paso sí lo podemos hacer. Pero debemos ser capaces de ver y decir, ok, esta decisión para el paso 1 de tal proceso fue tomado por conocimientos teóricos. Porque la teoría nos dice que debemos de encaminar la decisión para ese lado. Muchas de las decisiones, hablamos de que el peor de los casos era la parte teórica, pero cuando vivimos un proceso, la gran mayoría de las decisiones, la gran mayoría de estas decisiones son
por la experiencia, por la parte práctica, ¿no? Es como cuando encontramos una lista de prohibiciones, ¿no? Que de repente, no sé, la empresa prohibió que fuéramos a la oficina con chanclas, ¿no? Antes sí lo permitían, pero llegó alguien que pues, le olían muy feo los pies y dijeron de que no, pues ya no podemos aceptar eso, ¿no? Entonces vamos a prohibir las chanclas, que todos vengan en tenis o zapatos, ¿no? Entonces, muchas de las decisiones van a ser con relación a la práctica de la experiencia, ¿no? Lo que intentamos hacer, lo que debemos intentar hacer es que cuando veamos nuestro proceso, veamos que esté lo más cercano a la verdad, a lo teórico práctico y a la experiencia, ¿vale? Que esté en esos tres puntos. Muy difícilmente vamos a encontrar algo que esté en la verdad. Difícilmente vamos a implementar algo que esté con base a verdad. Es muy difícil, muy difícil, ¿no? Pero podemos ponernos el reto por amor al arte. Es como cuando te hacen estos ejercicios de proyectarte, ¿no? Para que te pongas metas altas. Como el coach que te dice, y no estoy diciendo que sea un buen ejemplo, ¿vale? Pero lo pongo como ejemplo, como el coach que te dice, tú visualiza una casa que tú vayas a vivir de 10 pisos, ¿no? Y si en tu casa pues no llegas a los 10 pisos, pero llegas a 6, pues bastante bien está, ¿no? Eso es lo que vamos a intentar. Con eso vamos a intentar hacer las cosas que lleguen a niveles de verdad. ¿Qué es lo que puede pasar? Vamos a hablar de un ejemplo práctico. Yo tenía una compañera que le estaba ayudando para uno de sus proyectos. Uno de esos proyectos era la implementación de un sistema para un sistema de interacción social entre los compañeros, ¿no? Pues para que se lleven mejor, bla, bla, bla. ¿Vale? Y que toquemos temas, pues un poquito nerds, vamos a decir, temas inteligentes. Entonces, esta compañera decía, ok, yo voy a implementar esto. Y yo como llegué, ya cuando el proyecto ya estaba más o menos estructurado, todavía no lo habían implementado, pero estaba en la parte de estructuración y ya tenían algo adelantado, yo llegué ya empezado y me estaban platicando de un área donde yo le iba a apoyar, ¿no? Le iba a apoyar en este momento en la parte de la... Entonces esta compañera me dijo, vamos a tener una sesión a la semana que va a durar 1 hora y esa sesión va a ser de todo el equipo y va a durar 1 hora. Y ok, ¿por qué? Pues porque así lo pensamos en un principio. Bandera roja. Porque así lo pensamos en un principio. Es decir, esa decisión fue ni siquiera basada en lo teórico, ni siquiera en lo práctico, ni experiencia, porque esta chica no había implementado algo así en su vida, y nada de teórico práctico, y mucho menos de verdad. No había experiencia de nada. ¿Qué fue lo que pasó acá? Se tomó una decisión porque se había que tomar una decisión. Por eso se tomó una decisión, porque sabía que tomar una decisión. Pero no fue una buena decisión. Entonces le pregunto, le cuestiono, ¿no? Y le propongo, mira, yo creo que lo mejor que podemos hacer es, ok, tenemos un equipo, vamos a empezar con un equipo de 20 personas, y con ese equipo de 20 personas, mejor vamos a hacer 4 grupos, ¿vale? Porque es una sesión para que todos hablen, es una sesión que se va a aplicar a un equipo de trabajo que trabaja 24 horas al día. Algunos tienen turnos de día y otros turnos de noche. Siempre están en operación. Entonces, si tú pones una única hora, le estás diciendo, por ejemplo, a los de turno de la noche, no te conectes, o te lo vamos a poner una hora difícil. Si quieres conectarte, conéctate. Estás haciendo ineficiente esa actividad. Estás dando menor capacidad a estas personas de participar. Tienes 20 personas y tienes 1 hora. ¿Cuánto tiempo va a hablar cada persona? 1 minuto, porque tienes que tener un moderador. Solo van a hablar 1 minuto, 2 minutos, y se nos acaba el tiempo.
Entonces, fue una decisión que no estaba pensada. Ahora, esta decisión o este proyecto se iba a valorar con pues un organismo, o sea, dentro de la empresa, ¿vale? Que íbamos a explicar cómo es que funciona y cómo se tomaron cada una de las decisiones. Si tú llegas con un equipo de trabajo que tiene un currículum importante, que te va a valorar tu trabajo, y tú les dices, y te preguntan, ¿por qué tomaste esta decisión de implementar solamente una clase de 1 hora cada semana? Y si tu respuesta es, pues así lo pensamos al principio, ¿en dónde nos deja eso? No. Cada una de nuestras decisiones debe tener un sustento. Cada una de nuestras decisiones debe tener un sustento, al menos en el peor de los casos, teórico. En el peor de los casos. Y bueno, eso fue algo que pasó, pues con esa chica. Ya hablamos de cómo puede funcionar esto en el trabajo. Hablamos, el momento de hablar de qué nos podemos llevar de esta sesión. Una de las cosas muy importantes, vale, que no lo mencioné, pero era algo con lo que quería cerrar, y es que algunos de los filósofos mantienen que el verdadero valor de un hombre no está en las respuestas que puede dar. El verdadero valor de un hombre no está en las preguntas que puede responder, sino en las preguntas que puede hacer. Llevando este comentario a la historia de esta chica. Ella pudo responder una pregunta, ella pudo resolver al momento, pero no supo preguntarse el por qué estoy decidiendo esto. No fue capaz de preguntarse. El verdadero valor de una persona es por las preguntas que se pueda hacer. Si eres capaz de hacerte preguntas en los momentos correctos, de hacer las preguntas correctas, en algún momento vas a tener las respuestas correctas. Por eso es de mayor valor las preguntas, porque las preguntas son las que empiezan todo, no las respuestas. ¿Qué preguntas podemos hacer? Les quiero regalar las 4 preguntas filosóficas. Es decir, tú cuando ves algún proceso, tú cuando ves alguna actitud, alguna acción, tú puedes hacerte estas 4 preguntas filosóficas para ir rompiendo argumentos o posturas o ideologías o lo que sea. La primera es ¿qué es? ¿De qué está hecho? ¿Para qué sirve? ¿Y cuál es su propósito? Por ejemplo, tengo una compañera que se molestó conmigo, ¿no? Y me dice que me hace un berrinche, ¿no? Me hace un berrinche. Y yo puedo preguntar, ¿qué es esto? ¿Es un berrinche? ¿Es el externar una molestia conmigo? ¿Es externar un problema que ella tuvo en su casa? ¿Es la liberación de estrés por el trabajo? ¿Qué es eso? ¿De qué está hecho? ¿Qué es lo que formó su tejido? Pues algunos problemas personales que tuviera, lo que sea. ¿Para qué sirve y cuál es su propósito? ¿Cuál es su intención con lo que está haciendo? Así podemos ir rompiendo cada una de estas acciones, o sea, romperlo en el pensamiento para poder ver más claro qué es lo que se está presentando frente a nuestros ojos. Y una de las mejores tareas que nos podemos llevar el día de hoy es cuestionarnos qué de lo que hacemos es forma y qué es fondo. ¿Qué de lo que hacemos lo hacemos porque hay que tomar una decisión? ¿Qué es lo que hacemos, de lo que hacemos lo hacemos porque tuvimos alguna experiencia? ¿Qué es de lo que hacemos lo hacemos porque tuvimos alguna experiencia sensorial? ¿Qué de lo que hacemos lo hacemos por la teoría? ¿Y qué de lo que hacemos lo hacemos por verdad, por fondo? Y esto lo respondemos con ayuda de los niveles de relación con el conocimiento. Ahí están los rayos X. Con esta información, tú debes ser capaz de encontrar o ver tu proceso
y entender qué tipo de decisiones tú tomaste. ¿En qué nivel de estos niveles de relación con el conocimiento, en qué nivel está cada una de las decisiones que tomaste? Muy bien. Pues bueno, señoritos y señoritas, muchas gracias por su atención. Esta ha sido la sesión de niveles de relación con el conocimiento, o sea, es la parte más importante de niveles de relación con el conocimiento, y hablamos de su aplicación en la parte corporativa. Y bueno, personita, pues muchas gracias por ser parte de este video. Es un video que se hizo largo, pero bueno, ahí está toda la clase. Muchas gracias por su atención. Besos, abrazos y apapachos. Chao, papá.